Hola chicos, buenos días. En esta ocasión les preparé un video para poder ahondar más en el tema del texto dramático. Creo que necesito ser más puntual con las cosas que les estoy solicitando, porque revisando sus tareas creo que aún les falta ser más precisos en la creación, en la transformación de esta narrativa que ustedes estaban planteando la semana pasada para generar la acción dramática, ¿no? Para pasar de la historia, como les decía, ¿no? Lo que me cuentas, el chisme, a cómo lo representaría en escena, qué personajes utilizaría, qué recursos escenográficos. Bien, vamos a empezar por revisar, pues, este elemento que vemos en nuestra pantalla de Moodle, ¿no? Hablábamos sobre las características del texto dramático, que básicamente es, como tú lo conoces, es un guión teatral, pero que correctamente se le llama texto dramático. Vemos aquí, por ejemplo, que los elementos que conforman el texto dramático, bueno, son las acotaciones, los diálogos, los personajes, el dramaturgo. ¿Qué es un dramaturgo? Básicamente es la persona que escribe dramas, la persona que escribe textos dramáticos, la persona que escribe obras de teatro o guiones, ¿no? Entonces, ahorita nosotros nos vamos a convertir en dramaturgos. Para eso tenemos que pensar en las acotaciones, en las acciones que van a realizar nuestros personajes. Bien, esto era lo que revisábamos en la primera sesión, ¿no? Bueno, hace 2 semanas. La estructura del texto dramático y cómo generaríamos un texto dramático entre todos. La semana anterior, ustedes, como ya se los mencioné, pasaron de la narrativa al texto dramático, pero aún así veo algunas áreas de oportunidad que son necesarias trabajar. Para eso, vamos a revisar lo siguiente. Miren, por un lado, les voy a presentar una obra de un dramaturgo mexicano que se llama Emilio Carballido, pero lo que me interesa que revisemos de esta obra es lo siguiente. Él, por principio de cuenta, ¿qué es lo que nos enuncia? Nos está enunciando, primero, cómo se llama la obra, ¿no? Aquí lo podemos ver. El espejo 2, claro, hay una versión El espejo 1, pero en este caso es El espejo 2, dramaturgo, Emilio Carballido. Lista de personajes, ella, él, alguien. No especifica más allá, no nos dice si ella es alta, chaparra, gorda, flaca, si tiene 30 años, 25, 43. Bueno, solamente es una ella, cualquier ella pudiera ser ese personaje, ¿no? Él y alguien. Después nos habla de lo siguiente. Vamos a encontrar este detallito que vemos aquí, este que encontramos en este punto precisamente, que es el que quiero que ustedes le presten mucha atención. Esa parte que está en cursiva, esa parte que ustedes pueden revisar de esta manera aquí, esto, se le conoce como acotación inicial. ¿Qué es una acotación inicial? La acotación inicial nos va a determinar cómo es que el dramaturgo imagina la escenografía para esa historia. ¿Qué cosas de utilería debe de haber dentro de la escena? Es muy preciso, ¿no? Aquí nos dice sugerencia de una recámara, un saco en una silla colgado, él está en un sillón languideciendo, esto quiere decir que está como enfermo, está débil, envuelto en un cobertor. Ella trae un abrigo puesto y carga una maleta. Aquí él nos está especificando qué es lo que necesitamos entender para poder realizar esta obra. Más adelante, bueno, tiene un texto ella que es como muy básico. Más adelante viene este otro texto que está acá. Él la ve con ojos de moribundo, ella lo fulmina con la mirada y suelta la maleta, ¿no? Esa es nuestra acción dramática. Ese es el punto en el que va a empezar nuestra obra de teatro. Y después ya viene todo lo demás. Ahora, este es un ejemplo de cómo ustedes pudieran escribir su obra. Vamos a ver otro ejemplo que quizá pueda ser más cercano a ustedes, esta obra. Esta obra es Sueño de una noche de verano, de William Shakespeare.
Yo sé que de Shakespeare de repente conocemos como más Romeo y Julieta, Hamlet, porque son las que uno más nombra, ¿no? Pues aquí les presento El sueño de una noche de verano de Shakespeare. Y aquí encontramos de la misma manera, ¿no? Primero, la lista de personajes. Es importante, creo que es el primer elemento que tiene que estar en tu obra. Nombre de la obra, nombre del dramaturgo, lista de personajes. ¿Qué hace aquí Shakespeare? Shakespeare sí nos detalla un poco más las características de cada personaje. Bueno, nos dice, Teseo es el duque de Atenas, Egeo es el padre de Hermia, Lisandro y Demetrio están enamorados de Hermia, etcétera, ¿no? Aquí es un poco más preciso en quién es cada personaje. Pero después nos encontramos con este detalle. Chéquenlo. Dice, acto primero, escena primera, y solamente nos da este detalle. Atenas, cuarto del palacio de Teseo. No nos dice más. O sea, nos dice que la situación sucede en Atenas y que es el cuarto del palacio de Teseo. No más. Entonces, ¿qué tienes que hacer cuando tú montas una obra de teatro con estas características? Bueno, pues tú tienes como director, como actor, toda la posibilidad de imaginarte cómo la presentarías, cómo sería ese cuarto en el Palacio de Teseo. Sí tendrías que investigar quién era Teseo, sí tendrías que investigar cómo era Atenas, ¿no? Esas son las únicas características que nos da Shakespeare. En casi todas sus obras es de esta manera, ¿sale? Bueno, el siguiente ejemplo, y a este es al que más quiero que le prestes atención, no porque sea más importante, sino porque es enorme la acotación inicial que nos presenta. Las brujas de Salem, drama en 4 actos de Arthur Miller. ¿Quién es Arthur Miller? Bueno, no les voy a dar toda la biografía de Arthur Miller, pero sí les voy a decir que él era un dramaturgo del realismo norteamericano. Hay una época en Estados Unidos, mmm, previo a la Segunda Guerra Mundial, en donde se crea esta corriente literaria que es el realismo norteamericano. Como su nombre lo dice, es realismo. ¿Qué es lo que buscaban estos escritores? Que las obras fueran lo más cercano a la realidad posible. Caer en el exceso de los elementos reales. Así casi te decían, tienes que construir una chimenea en el escenario para que el fuego se avive constantemente. Las brujas de Salem. Nuevamente, ¿qué elementos encontramos? Lo mismo que estuvimos platicando anteriormente. Las brujas de Salem es el nombre de la obra. Drama por Arthur Miller. Esto es elemento indispensable que requiero que tenga tu texto. Ya escribiste la narrativa, se supone que ya escribiste un primer acercamiento de tu texto dramático. Ahora estamos revisando elementos precisos, ¿no? Entonces, ¿qué va a tener? Nombre de la obra. ¿Quién la escribió? Tu nombre con un apellido o tu nombre artístico, ¿no? Que es el que a veces ocupamos. Inmediatamente después de ese elemento vamos a poner personajes. Tú vas a decidir cómo los vas a poner. Aquí dice personajes por orden de aparición. Si le vas a poner qué características tiene. Aquí Arthur Miller sí nos dice un poco, solo un poco de cada personaje, ¿no? Nos dice que Parris, Betty Parris, es el reverendo del lugar. Nos dice que acá hay otro reverendo, el reverendo John Hale. Y está Danforth, que es el comisario del gobernador. O sea, nos da pocos elementos, pero sí nos habla un poco de los personajes, ¿no? Esto es a lo que quiero que le prestes atención. Bien, ¿cómo vas a escribir tu obra? Primero pones el nombre de la obra, a continuación el dramaturgo, que eres tú, y posteriormente lista de personajes. Esta es otra opción de cómo escribir un texto dramático. Acto primero. Todo lo que tú vas a ver en cursivas, mira, es 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 páginas de acotación inicial. En esta época, te repito, era como tratar de ser súper preciso en lo que el dramaturgo quería. Era casi así una obra literaria, ¿no? Y aquí nos dice Arthur Miller, ¿qué es lo que quiero de escenografía? Él pide
un pequeño dormitorio en el piso alto de la casa del reverendo Samuel Parris en Salem, Massachusetts, en la primavera de 1692. Aquí ya te está dando todo un contexto. Tú como director de teatro tienes que investigar cómo era Salem en esa época para poder montar una obra de teatro así. Claro, ya Arthur Miller ahorita no está vivo y pues ya podríamos, o sea, si yo montara con ustedes Las Brujas de Salem, que me encantaría porque es una trama bastante interesante, ya no ahondaría en esas características escenográficas porque sí me sería un poco más complicado a mí, ¿no? Y dice, a la izquierda una angosta ventana. A través de sus paneles cuadriculados fluye el sol matutino. ¿Qué nos está diciendo ahí? ¿Cómo va a ser la escenografía? Y si nos dice que fluye el sol matutino, nos está diciendo cómo va a ser la iluminación también. Aún arde una vela cerca de la cama, a la derecha. Un arcón, una silla y una pequeña mesa completan el mobiliario. En el foro, una puerta conduce al descanso de la escalera que lleva a la planta baja. En la aseada habitación reina una atmósfera austera. Las vigas del techo están a la vista y los colores de la madera son naturales y sin luz, bueno, etcétera, 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 ¿no? Al levantarse el telón, el reverendo Parris está arrodillado junto al lecho en el que yace inmóvil su hija Betty de 10 años. Ajá. Te está dando un montón de características de cómo quiere este hombre la obra. Entonces, bueno, es larguísimo. Aquí ya tienes otro ejemplo, ¿no? Si tú quisieras que el dramaturgo, perdón, que el director entendiera cómo tú lo quieres montar, o que tus actores lo entendieran como tú lo viviste. O sea, acuérdate que tu texto dramático va a depender de la narrativa que tú me contaste. Recuerda que lo primero fue, tú tienes que crear o contarme una historia de algo que te haya pasado, que haya sido importante y haya marcado tu vida. Entonces, como tú ya lo viviste, como tú ya lo sentiste, entonces ahora necesito que me lo expreses para que alguien más lo represente. Entonces, no sé, si tú me vas a platicar el primer día que fuiste a la playa, entonces a lo mejor dices, a lo lejos se escuchan las olas del mar que chocan contra la bahía y se siente la brisa fresca de la mañana en una tarde de verano en la costa de Cancún. No sé, es un ejemplo bastante absurdo, pero lo que yo requiero es eso, o sea, ¿cómo tú imaginas eso? ¿Cómo tú, dramaturgo o dramaturga de esta historia, te imaginas esa situación? Entonces, así es como me van a formular ustedes su texto dramático. Tienes tres opciones diferentes. No quiero ni muy amplio ni muy corto. ¿Qué requiero? Uno, que tenga el nombre de la obra. Dos, que tenga tu nombre como dramaturgo o dramaturga. Tres, lista de personajes con algunas características de cada uno de los personajes. Cuatro, acotación inicial. ¿Qué me vas a decir en tu acotación inicial? La época en la que se desarrolla la historia, las características del espacio en el que se desarrolla la obra y cómo o en qué situación están tus personajes al momento de que empiece la obra. Y ya después, pues te vas con el diálogo, ¿no? ¿Qué es lo que cada personaje va a decir y cómo me lo vas a contar? Bien, chicos, espero con ansias leer sus textos, espero que mejoremos muchísimo la técnica de escritura de textos dramáticos y seguimos en contacto. Saludos y buen día.